minutos en la cabina alterna de la red de Radio Red en la Convención Bancaria, el doctor Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público. Luis Videgaray, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio, me da mucho gusto saludarte aquí en Acapulco. Todo el mundo se pregunta cuándo la reforma financiera. Había la gran expectativa de que se presentara este fin de semana o que pudiéramos verla en esta semana en que están los banqueros reunidos. Sabemos que no fue posible por razones pues que no tiene nada que ver con la propia preparación de la reforma financiera. ¿Cuándo están viendo en el gobierno de la República que pudiera hacerse la presentación pública de esta reforma? Sergio, la reforma financiera está lista. Es una reforma financiera que incluye 14 iniciativas, modifica 38 leyes, pero que tiene un propósito muy claro y que creo que todos podemos entender: que la banca preste más y más barato a las pequeñas y medianas empresas, a las personas, a las familias. Es una reforma que no solamente se hizo en el Ejecutivo, en el Gobierno, se hizo con aportaciones muy importantes en la mesa del Pacto por México de los partidos Acción Nacional, del PRI, del PRD, y creo que la decisión que tomó el presidente de la República de suspender temporalmente, posponer por unos cuantos días la presentación de la reforma fue sin duda una decisión acertada, porque fue un factor que contribuyó a reencauzar los trabajos del Pacto por México, a que se restablezcan las condiciones de diálogo como estamos viendo que está ocurriendo. La reforma se presentará en los próximos días, puede ser a la Cámara de Diputados o a través de la Comisión Permanente turnarse a las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados, y creo que el contexto político en el cual se presentará será el contexto político necesario, no solamente para que esta reforma importante para México y para el crecimiento de México prospere, sino el contexto político que se requiere para seguir construyendo los cambios que requiere la nación. Veo que ya es imposible que se discuta en este periodo ordinario de sesiones. ¿Habría un periodo extraordinario o habrá que esperar a septiembre? Carlos, Sergio, la reforma, te decía yo, es un paquete amplio. Son 14 iniciativas, 38 leyes. Nunca se pensó, aun si se hubiera presentado el martes de esta semana que concluye, que fuera factible o incluso deseable que se dictaminara y aprobara en unos cuantos días. Esta reforma va a requerir un trabajo sin duda laborioso, cuidadoso por parte de los legisladores, que se debe hacer en comisiones. Creo que hay a veces una mala interpretación de cómo trabajan las cámaras, y aquí déjame decírtelo como exdiputado federal que soy. Cuando ocurre el receso, las comisiones siguen trabajando, y es en las comisiones donde se hace el grueso del trabajo de análisis y de dictaminación. Incluso por ley las comisiones están obligadas a reunirse una vez al mes, haya receso o no haya receso. Lo importante es que, insisto, sea que llegue al Pleno directamente de la Cámara de Diputados o que sea a través de la Comisión Permanente, pero que se turne a las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados y empiece este trabajo que sin duda, insisto, será un trabajo meticuloso, un trabajo laborioso por parte de los legisladores. Hay varios puntos que se han tocado, de hecho incluso públicamente, ayer los tocaba el presidente de la República sobre este tema. Uno de ellos es el papel de la banca de desarrollo. ¿Cómo cambiaría este papel de la banca de desarrollo? ¿Cómo tendríamos una transformación, un cambio de lo que estamos viendo en la actualidad? Primero, ¿qué es la banca de desarrollo? La banca de desarrollo es la banca que es propiedad del gobierno, es decir, es propiedad de los mexicanos, y tiene que jugar un papel distinto al que juega la banca comercial. Y hoy nos encontramos ante una paradoja. La banca de desarrollo muchas veces es más conservadora y más cara que la banca comercial. Pide más garantías, las tasas son más altas e incluso el proceso de tramitación de un crédito es más lento y más burocrático. Esto tiene que cambiar. La banca de desarrollo tiene que volverse un auténtico motor del crédito, trabajar de la mano de la banca comercial, de los intermediarios bursátiles, del resto del sistema financiero, para realmente ser un factor que incida en el desarrollo. Esto ya está transformándose, es claramente la instrucción que ha girado el presidente de la República a la banca de desarrollo a través de la Secretaría de Hacienda, y la reforma financiera incluye un capítulo muy importante para modificar el mandato de la banca de desarrollo. Hoy, en el artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece como mandato fundamental de la banca de desarrollo conservar su capital.
No es entonces una sorpresa que sea una banca de desarrollo extremadamente conservadora. Y tenemos procedimientos de administración de la banca de desarrollo que son más propios de la burocracia que de la banca. En materia de rigideces, el tipo de controles que se establecen desde el gobierno para la banca de desarrollo. Necesitamos una banca de desarrollo más dinámica, más flexible, que tenga capacidad de adaptarse a las necesidades del mercado y de los emprendedores. Yo creo que uno de los pilares fundamentales que requiere el sistema financiero mexicano es esta banca de desarrollo que podemos tener si hacemos los cambios que se requieren. Otro factor del que se está hablando, otro de los puntos de los que se están hablando es la ejecución de garantías. ¿Por qué es importante modificar los procesos que tenemos en la actualidad? ¿A quién beneficiaría un cambio en la ejecución de garantías? Beneficiaría a los cientos de miles de emprendedores mexicanos, de familias que hoy no acceden al crédito por el riesgo que representa el que unos cuantos no paguen sus créditos y sea imposible ejecutar las garantías. En este sentido, lo que nos está ocurriendo en México es que justos pagan por pecadores, si me permites la frase, Sergio, donde la incertidumbre que existe en nuestro entorno jurídico respecto a la ejecución de garantías o a los concursos mercantiles, la quiebra de una empresa, inhiben el crédito para todos y elevan el crédito para todos. No hay soluciones mágicas para otorgar más crédito. Tenemos que corregir de fondo los obstáculos que impiden que exista más crédito en México y sin duda las fallas que tenemos en el Estado de Derecho en la aplicación de la ley, y esto incluye la ejecución de garantías, hoy son un obstáculo para el crédito. Este será uno de los aspectos que permitan darle un impacto social grande a la reforma, que permita que exista crédito, como lo dicen los compromisos 62 y 63 del Pacto por México, más crédito y más barato. De hecho, se ha mencionado que el crédito representa el 26% del Producto Interno Bruto de México. ¿A qué podríamos aspirar? ¿A duplicarlo, llegar al 50%? El estándar en Latinoamérica, que es una región donde no existen mayores desbalances en las economías, el promedio en América Latina es de 50%, es decir, estamos aproximadamente a la mitad de países muy comparables con nosotros. Hay países como Chile que tienen un desarrollo económico más sostenido, más acelerado en las últimas décadas y están en niveles alrededor del 100%. Lo importante es que aceleremos el crédito y que hagamos del crédito particularmente, y lo quiero ser muy enfático, Sergio, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan 3 de cada 4 empleos en México. Si podemos acelerar el crédito a este segmento de hombres y mujeres que hacen empresa, pequeña y mediana empresa todos los días, vamos a poder acelerar el crecimiento económico. Es difícil pensar que México pueda elevar su potencial de crecimiento económico si no tenemos una aceleración del crédito, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Ayer el gobernador del Banco de México advirtió que en un panorama económico y financiero que se ve bastante bien en nuestro país, hay un riesgo. Estamos viendo una entrada de capitales del exterior, capitales financieros, en un momento en que hay una enorme liquidez en el mundo, una enorme cantidad de dinero que está flotando, que es producto de políticas laxas, como las llamó el gobernador del Banco de México, y advirtió que, bueno, si bien nos ayuda que estén ingresando este dinero, pues siempre se podría ir de un momento a otro. ¿Se puede hacer algo? Creo que la razón por la que entran capitales a México efectivamente es un conjunto de factores. Algunos tienen que ver con las buenas expectativas y la solidez de la economía mexicana, pero sin duda otros tienen que ver con el contexto global que, como bien describía ayer el gobernador del Banco de México, es un contexto internacional inusual, de extrema laxitud en la política monetaria de las economías avanzadas. El caso de Japón es el más reciente, donde está tomando medidas no convencionales, medidas heterodoxas para incrementar de manera muy rápida la liquidez en la economía japonesa, y esto está generando en los países emergentes flujos de capital y apreciación de distintos activos, no solamente las monedas. Esta es una situación, Sergio, que difícilmente se va a revertir de manera inmediata. Las condiciones de bajo crecimiento que prevalecen en las economías avanzadas y que obligan a continuar con este soporte de políticas monetarias expansivas, sin duda habrán de continuar todavía por el futuro inmediato. Pero tenemos que estar preparados, no solamente en México, sino en general el sistema económico internacional, para prever cómo hacer una salida ordenada
de estas condiciones de extrema laxitud en la política monetaria sin que exista una disrupción en los mercados financieros y una afectación en la economía de las naciones, particularmente los países emergentes como México. En estos momentos, ¿cuándo podríamos prever que se presentaran las iniciativas de la reforma energética o petrolera y de la reforma fiscal? La reforma fiscal, Sergio, está calendarizada para el segundo semestre. Estamos trabajando para que se presente al inicio del próximo periodo de sesiones. Ese es el objetivo, es una decisión que habrá que tomarse no solamente en el gobierno, sino en la mesa del Pacto por México, en qué momento puntual se presenta, pero el calendario es muy claro. Estamos hablando del segundo semestre. Y lo mismo, la reforma energética se está trabajando y seguramente será en los próximos meses. Lo que no cabe de duda es que estas dos reformas, que son también centrales, junto con la reforma del crédito, también estas dos reformas son centrales para acelerar el crecimiento económico de México, se presentarán este año. Doctor Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público de México, gracias por esta conversación. Sergio, muchas gracias por permitirme estar aquí en Acapulco, aquí en Radio Red contigo en tu cabina alterna. Gracias. Es el doctor Luis Videgaray, secretario de